Bendecido instante, amada familia. Ahora, pregunta 4. ¿Qué es el pecado? Y el párrafo 1 nos dice: el pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Qué necesidad tendrían de vista, sonido y del tacto? ¿Qué querrían oír o intentar asir? ¿Qué necesidad tendrían de los sentidos? Usar los sentidos es no saber. Y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. Aquí en el primer párrafo arranca muy contundente y nos muestra y aquí arranca con mucha contundencia a mostrarnos la locura. El pecado es locura. Y la locura encerró todo en una percepción distorsionada. Es decir, aquel que está loco y aturdido ve distorsión. Y es interesante cómo en este primer párrafo nos muestra que los sentidos vienen a atestiguar en favor del pecado. Por eso, en algunas líneas del curso nos dice: nada es tan cegador como la percepción de la forma. La forma siempre supone una distorsión. Es decir, la forma está en función de la justificación de que el pecado existe. Por eso el conocimiento es esa capa superpuesta de razón, nos va a llevar a ese conocimiento. El milagro abre la percepción distorsionada y permite que haya una corrección ahí. No quiere decir que lo percibido vaya a corregirse, que aquí hay que hacer una distinción muy grande. Simplemente el contenido que le hemos dado a esa percepción. El contenido de miedo y de separación es reemplazado ahora por el contenido del amor. El contenido del amor me va a mostrar una percepción corregida, me va a mostrar una percepción verdadera. Esto no quiere decir que los acontecimientos vayan a cambiar. ¿Que pueden cambiar? Sí, pero no estemos buscando el fenómeno. Es muy interesante esta distinción. Usar los sentidos es no saber. La sabiduría no se está basando en los sentidos, porque los sentidos están significando y están fragmentando. Por lo tanto, toda idea basada en los sentidos va a ser una subjetividad. Esa subjetividad está basada en un sistema de pensamiento de separación. Está basada en la idea, el preconcepto de que el pecado es cierto. Vamos avanzando y seguramente que esto se va a ir aclarando en los diferentes párrafos también. El párrafo 2 nos dice: el cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas la meta por la que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras. Y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. Bueno, aquí otra vez, cuando voy a la mente, el perdón me permite volver a la mente y corregir a través del milagro
el milagro va a darle otro propósito a eso que estaba observando. Es decir, que donde antes se engañaba, ahora va en búsqueda de la verdad. Todo el tiempo el milagro me permite reconocer la corrección detrás, el propósito de separarse y de luchar para defenderse, ahora se permite una apertura. Lo que sucede es que ante el engaño, ante la búsqueda de engaño, no hay manera de salir. La mente está engañándose a sí misma, la mente no puede salir por cuenta propia. Por eso es que la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, es la guía para salir de la idea que lo ha traído hasta aquí. Es decir, encontrar la salida de todas esas justificaciones que le están mostrando una ilusoria verdad. Y el párrafo 3 nos dice: el pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba, entre comillas, de que lo que no es real, lo es. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama y solo le queda la corrupción para completarse a sí mismo. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre, el odio ha destruido el amor y la paz ha dejado de existir. Aquí nos muestra un panorama devastador. Es como la mente comienza a percibir desde este lugar de locura. Es interesante porque aquí nos muestra que el pecado es la morada de las ilusiones. En la pregunta 13 nos dice que el milagro, el perdón es la morada de los milagros. Es decir, que son como contrastes que hace. Es decir, donde habita el pecado le da lugar a todas las ilusiones, se corrige a través del perdón. Es decir, recuperar la inocencia, recuperar ese estado, ¿no? Pero aquí nos muestra cómo vamos adentrándonos en la locura. Es decir, las ilusiones representan únicamente cosas imaginarias. Describe aquí las ilusiones. Las ilusiones vienen a probar que lo que no es real, lo es. Es decir, es una capa superpuesta hacia lo real. Lo real está ahí, pero la ilusión lo está envolviendo. Y lo está envolviendo para probar que la intemporalidad tiene un final, que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Es decir, el testimonio que puede dar un cuerpo, cuando alguien muere, ese cuerpo deja de existir, deja de funcionar. Y viene a darnos testimonio de esto mismo. Viene a dar prueba de que la intemporalidad tiene un final, de que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y que la muerte ha derrotado la voluntad de Dios. Y que Dios ha perdido a su Hijo. Todo esto, obviamente, nos viene a mostrar cuál es el grado de locura que tiene el Hijo de Dios. Es decir, todo testimonio de pecado, toda forma viene a atestiguar que el pecado es real. Si no hay una corrección que venga a mostrarme el perdón. El párrafo 4 nos dice: los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños.
El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpa, con una corta vida que acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. Nos habla de estas pesadillas, ¿no? Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. Y aquí nos habla de lo que el nivel de la forma viene a atestiguar y cómo la luz que se sigue derramando sobre la mente puede dar luz a esta idea de locura. Por eso el milagro está ahí, siempre derramándose, para que venga una corrección de ese sueño aterrador. Es exactamente lo mismo cuando soñamos. Hoy desperté en un momento de la mañana con un sueño propiamente aterrador. Y fue automático. Cuando me di cuenta de lo trágico que era, dije, esto es un sueño. Y me desperté. Esto mismo nos está trayendo esta pregunta. Y estas 10 lecciones vienen a mostrarnos esto. Cómo nuestra verdadera identidad sigue estando intacta, al margen de lo que creo. Es decir, que los sueños de locura no son más que un juego de niños. Y podemos jugar en la ilusión. El tema es cuando nos tomamos en serio el juego. Tenemos un montón de juguetes disponibles y nos aferramos a uno y cuando se rompe, sufrimos. Aquí hay una diversidad de ilusiones disponibles, todas falsas, todas son para reconocer que la ilusión no existe y que el Hijo de Dios es libre en la eternidad y su impecabilidad está garantizada. La luz del Padre está derramándose en este instante sobre su mente. Así que este párrafo viene a mostrarnos cómo salir de esa locura. Es decir, nuestras pretensiones en la ilusión, nuestra inversión en las ilusiones no pueden alterar en absoluto lo que el amor de mi Padre está dándome. Y termina en el 5º párrafo con muchas preguntas que nos vamos a quedar preguntándolas. ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando al juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Tal vez hoy? El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Este párrafo es para un cuadro, ponerlo ahí, en la puerta de salida de tu casa, en la salida de cualquier habitación, porque son preguntas para arrancar el día, si queremos, porque es ¿hasta cuándo? Es decir, aquí en esta pregunta se termina el libro. Seguimos haciendo las lecciones, pero aquí nos dice ¿hasta cuándo? Es decir que soltar la idea de pecado es en este instante. La creación no ha cambiado, el pecado no existe.
es aceptar la expiación para mí mismo. Toda esta fabulación que ha sido morada de las ilusiones se acaba en este instante. ¿No es hora ya de abandonar tus juegos peligrosos? No son peligrosos desde donde está tu ser, desde donde te está llamando tu ser. Es peligroso cómo te identificas con ellos y sufrís. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando al juego del pecado? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Me aquietaré e iré a mi hogar, decíamos en algunas lecciones. Tal vez hoy. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? Todas las preguntas dicen respuestas muy como una pequeña llamita que dice no. Y cada una de las preguntas es un oxígeno que le da más aire a ese fuego, hasta incinerarme, hasta que sea lo único que quiero. Deseo la paz de todo corazón, es responder a todo esto con un no ferviente. Este quinto párrafo, vamos a repetirlo, vamos a preguntarnos. Y todo esto habla de una voluntad. El deseo de ser especial me llevó al pecado. Y el deseo de la paz de Dios me llevará de nuevo al cielo. ¿Y hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo? Es decir, me está hablando a mí y a mi responsabilidad. ¿Puedo abandonar el pecado ahora? Ante toda tentación, puedo eliminar el pecado ahora. Y me quedo con esto. Puedo soltar la idea. Toda la fragmentación, el tiempo, los cuerpos, todo habita en la idea de pecado. Cuando lo suelto, descubro mi verdadera identidad y empieza a resplandecer todo aquello que parecía separado. Pedirle al milagro, pedirle a Jesús el milagro de ver todo sin pecado. Ver este mundo inocente. Como decíamos en el tema anterior, el mundo como proyección de ese pecado. Como tablero neutro, toda situación neutra. Verla con inocencia. Liberar al Hijo de Dios. Gracias. Retornemos hoy al cielo. Retornemos en cada una de estas 10 lecciones al cielo. Leámosla en esa apertura atemporal que es nuestra mente. Gracias.